Bueno, pues eran las palabras, son las palabras del candidato presidencial por Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, que decía: si tuviéramos una administración más simple, pues no habría lobby. Para comentarlo están nuestros compañeros de En Portada, Verónica Linares y Mario Ghibelline. Adelante. ¿Cómo estás, Melissa? Muy bien. Muy buenas noches y bienvenida además a Canal N. Gracias, muchas gracias. Adelante, por favor. Muy bien, continuamos desde Jesús María, un momento con Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio, que está respondiendo las preguntas en esta actividad, este foro promovido por Proética, que da ocasión a que los candidatos expongan sus propuestas contra la corrupción a partir del eventual gobierno que encabezaría alguno de ellos a partir del 28 de julio. Vamos a escuchar. Iniciativas en materia económica. Pero luego, cuando le planteó el tema de una comisión autónoma, independiente, que evite la impunidad y tal, usted nos dice, bueno, hay que colocarle el tema al Congreso y que el Congreso haga su tarea. ¿No cree que también valdría la pena para un tema así, que tiene que ver con la pelea contra la corrupción y la impunidad, también arriesgar capital político para ir a convencer a las bancadas para que saquen adelante una comisión que se haga cargo del tema? Sí, claro, porque si una cosa así se hace sin haberlo discutido ampliamente en el país, en los medios, en el Congreso, va a aparecer como una mano dura, artificial, y no va a durar. Si queremos instituciones, tienen que tener raíces profundas, y en una democracia eso pasa por el Congreso. Yo estoy de acuerdo. Muchas gracias y bien, ha sido una jornada intensa todo este día y queremos recordarles que continuamos mañana. Será igualmente intenso desde las 9 de la mañana hasta más o menos la misma hora que hoy, pero el Perú bien se lo merece y le agradecemos muchísimo al candidato Pedro Pablo Kuczynski por haber compartido con nosotros su plan en anticorrupción. Muy bien. Vamos con mañana los titulares. Efectivamente van a continuar estas exposiciones. Interesante además poder ver, no solamente leer los planes de gobierno respecto al tema de anticorrupción, sino escuchar a los propios candidatos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué están entusiasmados o no? Están efectivamente con acabar con Lástima que César Acuña no se presentó hoy día, pero de eso vamos a comentar a lo largo del programa. Vamos ahora con los titulares. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, prometió un gobierno firme e implacable contra la corrupción y, en alusión al gobierno de su padre, afirmó que no permitirá que la historia se repita. Planteó asimismo la creación de la Procuraduría contra la Corrupción. Por su parte, el candidato de Alianza Popular, Alan García, propuso decir no a las compras secretas, mientras que Verónica Mendoza, del Frente Amplio, planteó el cambio de la actual Constitución, la que considera corrupta. El candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, retrocedió en su propuesta de controlar los precios de los alimentos y el dólar. Representantes de diversos sectores criticaron lo anunciado por Acuña. El colectivo Unión Civil Ya exige ahora a los candidatos presidenciales impulsar el matrimonio igualitario por considerar que las personas homosexuales no son ciudadanos a medias y no se conformarán con derechos a medias. Esto a raíz de las distintas posiciones que vienen adoptando al respecto quienes aspiran en estas elecciones a llegar a la jefatura de Estado. El Ministerio Público investiga las cuentas bancarias de la embajadora encargada del Perú en Francia y obstetra Cristina Belita Arroyo en un banco peruano donde registra ingresos por $1.050.871. La Superintendencia de Bancos y Seguros elaboró un informe en el que da cuenta de operaciones sospechosas con relación a esos depósitos. El programa Cuarto Poder, sin embargo, se contactó con la funcionaria, quien negó la existencia de tales cuentas. Y para estar informado las 24 horas del día, ya lo sabe, puede visitar nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Muy bien. Vani, vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas de la República que van por la reelección. Le damos la bienvenida a Carlos Bruce. Él va por Peruanos por el Cambio y era antes de la misma bancada que... Bueno, es Son todavía la misma bancada. Son todavía la misma bancada de Mauricio Mulder.
congresista y candidato a la reelección por Alianza Popular. ¿Cómo está? Con el ostensible número 1 que lo ha traído. Poco viene con su numerito. Sí. Hay ¿Cuál que es el aprovechar la número? propaganda, ¿Cuál es? El 5. El cinco. ¿Es el Muy 5? bien. Sí. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. En la siguiente traigo mi número ahí. Claro. Como veíamos hace un momento, De rigores del voto continúa preferencial. la actividad, o estaba terminando ya la primera fecha, digamos, de Proética en el local de la Universidad del Pacífico, donde los candidatos están exponiendo sus propuestas contra la corrupción. Hoy día se han presentado varios de ellos, señaladamente Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, estuvo también Toledo, Alan García, por supuesto, y pues han dicho varias cosas, algunas de las cuales hemos destacado para comentar con nuestros invitados. Vamos a escuchar primero lo que dijo temprano Keiko Fujimori. En lo personal, además, quisiera agregar que pueden existir todavía algunas dudas, pero yo quiero decir que yo he sufrido y he cargado una mochila muy grande por errores de terceros, por errores de otras personas, y jamás permitiré que mis hijas carguen la mochila que yo he cargado durante tantos años. Tenemos que dejar de ver a la corrupción como algo que no nos toca. Tenemos que dejar de sentir que es un problema de otros. Sé mirar la historia y no voy a permitir que esta se repita. Sé de los aciertos y también de los capítulos que no deben volverse a escribir. Voy a enfrentar a la corrupción con la convicción de que es un factor de atraso, con la convicción de que es una enemiga del desarrollo, con la convicción de que diariamente dinamita los valores y la moral de los peruanos. Les ofrezco a mis compatriotas un gobierno que en materia de lucha contra la corrupción será firme, drástico, implacable y sellado por la transparencia. Muchas gracias. Reestructuraremos y fortaleceremos la defensa judicial del Estado para que todas las procuradurías públicas a nivel nacional dependan administrativa, económica y funcionalmente de la Procuraduría General de la República, entidad que pensamos crear para garantizar su independencia. Para la elección del Procurador General de la República, proponemos que sea el Consejo Nacional de la Magistratura o cualquier otra instancia lejos del poder político la que designe a dicho funcionario público. De acuerdo. Muy bien. ¿Ha sido dura Keiko Fujimori con su padre o no? ¿Qué dice? Ha dicho lo que tenía que decir, ¿no? Y sigue con esa estrategia de reconocer los errores y prometer que no los va a volver a cometer. Entonces ahí lo que hay que hacer es un acto de fe, no queda otra cosa, pues no hay otra forma de que ella pueda demostrar que eso no vaya a pasar. Ahora, yendo al tema de fondo, a lo que son sus propuestas contra la corrupción, en realidad yo no las veo muy novedosas. Ya existe una Procuraduría Anticorrupción. Supongo que lo que ella trató de decir es que la van a potenciar, las van a separar, van a crear una Procuraduría aparte. Nacional, ¿no? Una cosa Supongo así. que lo que pretenderá es potenciarla y hacer una entidad aparte de lo que es el Que no sistema pertenezca procuradural. al Ministerio de Justicia. Y que suponemos, porque la novedad tendría que venir por ahí, que el jefe de esa Procuraduría no sea un empleado del gobierno, ¿no? Que sea elegido de algún sistema, que sea una persona más o menos independiente. Sí, Porque he no, dicho que el Consejo Nacional de la Magistratura va a decidir. O alguien, ¿no? Sí, o alguien que sea independiente del poder Entonces, político. de esa manera se podría decir que es un poco la novedad. Pero en todo el sistema anticorrupción que tenemos hay instituciones que en el Perú, a diferencia de otros países, están muy subutilizadas, como es la Unidad de Inteligencia Financiera. En otros países el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera es alguien del mismo nivel que el fiscal de la Nación, que el Contralor General de la República. Si ahorita le pregunto a ustedes, bueno, de repente ustedes saben, porque son gente informada, pero le preguntamos al público quién es el jefe de la UIF en el Perú. Nadie sabe quién es, si es una buena persona, un señor Espinosa que me ha causado buena impresión, pero tiene un nivel que es un funcionario de segundo nivel dentro de la Superintendencia de Bancos y Seguros, cuya función de la SBS no es luchar contra la corrupción, es luchar por el fortalecimiento del sistema financiero. Entonces, a la UIF hay que elevarla de nivel y que el jefe de la UIF sea alguien
se me ocurre, quizás propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso, no lo sé, algún mecanismo que se le garantice 5 años de permanencia como tiene el jefe de la Superintendencia de Banco y Seguro, por ejemplo, y que pueda actuar con toda independencia y que ese organismo tenga el nivel que le corresponda, porque es el único que te va a permitir a ti rastrear si has usado dineros ilícitos o no. ¿Qué dice sobre la intervención de Keiko? Bueno, yo la verdad es que lo de Keiko no me parece que sea como para comentarlo. Yo la verdad comentaré las cosas cuando tenga credibilidad en ellas. Pero solamente son cosas no te merecen ninguna credibilidad lo que dice Keiko. Pero hay que ser bastante ingenuo por estar creyendo todo lo que ha dicho Keiko en todo este tiempo. Eso es una estrategia de campaña nada más. O sea, eso de que creen en la Comisión de la Verdad, que creen sancionar a los militares. Yo no creo nada. O sea, es obvio. Mira, ¿hace cuánto tiempo que ha acabado el gobierno de Fujimori? Ya van a ser 16 años, ¿no? 16. Y que recién ahorita se acuerda de decir todas esas cosas, ¿por qué no lo he dicho antes? O sea, no han tenido ninguna reflexión. Es estrategia de campaña, nada más, por favor. Lo que yo sí más bien quiero comentar es en el tema de lo que significa las propuestas que se hacen en materia de lucha contra la corrupción. Y estoy de acuerdo en el tema de que la unidad de inteligencia financiera hay que potenciarla. Sin embargo, hay que, como dice Carlos, darle un contenido distinto, porque si la potenciásemos tal como está, como algunos creen, lo que estaríamos dándole es al gobierno un instrumento político importantísimo y de persecución. No, eso tiene que estar en manos de alguien que sea absolutamente independiente. Incluso Ricardo Lago planteó la posibilidad de que sea el veedor anticorrupción de Naciones Unidas el que pueda estar ahí. Bueno, ya se verá. Pero sí se necesita preservar eso porque si no se convierte en un instrumento político letal. Ahora, en lo que se refiere a las procuradurías, bueno, está bien, pero las procuradurías lo que hacen es llevar las cosas a juicio y en los juicios ahí es donde se enreda todo. Lo que tiene que haber es un acompañamiento simultáneo de las cosas, pero al mismo tiempo tiene que haber una simplificación administrativa. O sea, si tú tienes en estos momentos todos los pasos que tienes, es porque la presunción es que en el Perú todos somos choros. Sí. Y entonces hay que poner este requisito y este otro. No, ahora como la idea es simplificar para que haya mayor posibilidad de inversión, muy bien, pero con el contralor al lado. En todo caso con el procurador a tu costado. Y él va santificando cada uno de los pasos que vas dando para que puedas avanzar en materia de lo que significa contrataciones e inversiones del Estado. Ahora, eso va a pasar también por un tiempo, porque los peruanos pues somos también así muy ingeniosos para sacarle la vuelta a las cosas. Y si en los gobiernos regionales y locales, donde no hay ningún tipo de control y no está ni la Contraloría, ni va a haber tampoco procuradores, porque sería pues, o sea, hacer crecer el Estado de una manera exponencial, no ponemos mecanismos de control que sean más severos, entonces toda la plata se va a ir por ahí. Tú la puedes controlar a nivel de las megaobras, pero ¿y la plata que se va a ir en los distritos más alejados? Y ni siquiera tan alejados, en el distrito de Lima nomás. ¿Cómo se tiran la plata por cualquier tontería? Yo tengo una pelea con el alcalde de Surco, porque hasta ahora le estoy preguntando, ¿cuánto cuesta esos ositos que manda a hacer? ¿Cuánto cuesta? No sé. Pero ahí se está tirando la plata, evidentemente, porque a quién le importa que haya unas plantitas con unos ositos. ¿Pero será como poda las plantitas de repente? ¿O son unos ositos especiales? No, era que no sé qué especial. No, son lo único que diga cuánto cuesta. Hasta ahora nunca contesta. Entonces, ese es el camino por donde se va todas las aguas. Así, la corrupción es un monstruo gigante. Ahora, es inmenso. No, o sea, es como que te quieres tapar aquí, se sale por acá y luego por acá. Y lo que pasa es que sabiendo cómo somos los peruanos, también uno al momento de diseñar políticas públicas tienes que diseñarlas de tal forma de que minimice la posibilidad que pueda haber tentaciones de acto de corrupción. Y voy a poner un ejemplo cuando diseñamos el Fondo de Mi Vivienda, el Ministerio de Vivienda, donde hay un subsidio que da el Estado. Entonces dije, bueno, ¿cómo damos el subsidio? Bueno, ministro, me decían, ponemos acá en el primer piso unas ventanillas, la gente se inscribe, los solitos se inscriben. Digo, ¿cuántos meses o cuántas semanas van a pasar hasta que el fulano que maneja esa ventanilla termina dándole subsidio a su hermana, a su primo? Entonces buscamos un sistema y se nos ocurrió una fórmula que hasta ahora nadie ha dicho que hay corrupción en la entrega de esos subsidios. Y se han entregado miles de millones. Que la gente no venga al ministerio, que presente su solicitud al banco, al banca privada. Y que la banca, del momento que le aprueba su crédito, ya está el subsidio incluido ahí. Pero de esa manera no hay posibilidad. Viene la gente de mi partido y dice, ministro, denos subsidios. No puedo, la ley no me permite. Llamen al Dionisio Romero, pídanle a él el subsidio, yo no puedo darles. Entonces, uno diseña políticas de tal forma que estás vacunado contra posibles actos de corrupción. Y eso muchas veces desde el gobierno mismo se diseñan cosas con una cantidad de pasos
que por supuesto pues que está ahí. Me acuerdo uno que ya se modificó, pero hasta hace unos años yo que tengo algunos locales de atención al público, cuando tú querías renovar tu licencia de defensa civil, Es una tú locura. no podías presentar tu solicitud antes de 10 días que se te vence la licencia. O sea, tenías que presentarlo, no podías presentarlo 11 días antes, no, tenía que ser de 10 días o menos. Venía el inspector y por supuesto te encontraba una falla. Y con eso ya te cerraban el local, porque no había tiempo. Entonces, ¿qué había que pasar Tenía ahí? que comer. Entonces, ¿y por qué no puedo pedir mi renovación de mi certificado un mes antes o 2 meses antes? Cosa que si hay una observación, tengo Tienes tiempo tiempo. para subsanar. Sí. Pero estaba hecho de tal ¿Y forma qué decía? que así era el ordenamiento administrativo. Felizmente ya lo cambió el municipio de Lima, pero fíjate cómo se diseñan cosas para justamente hacerse rico. Pedro Pablo Kuczynski, en una de sus intervenciones, justo dio un ejemplo, ¿no? No quiso chancar completamente al Jurado Nacional de Elecciones, pero dijo que él había puesto en su hoja de vida que tenía un título, ¿no?, de músico, ¿no?, porque él toca la flauta, pero Piano y en flauta. Londres, no sé, y que el Jurado Nacional de Elecciones dijo, ¿no?, me está pidiendo los certificados de Del sus año estudios. 56. Del año 56. Entonces dijo, yo no voy a ir hasta allá, no va a viajar a traer los certificados, ¿no? Entonces me imagino que lo que habrá hecho es ya pues borrarlo y dice, ya no he estudiado ahí, ¿no? pues ya- Porque la otra ¿Cómo no? alternativa ¿Pero no tiene guardado es una coimear, no sé, o irse a Zángaro y hacer su documento, ¿no? Eso que es un hobby, pues. ¿no? Bueno, pero si lo ha puesto ahí porque debe tener una copia. Porque no es importante, ¿Así pues, va a ¿no? gobernar? O sea, se le va a perder los papeles, va a tener que mandar los pedidos. Una cosa tan elemental, tiene que tenerla guardada en un cartapacio. Por hombre. elemental, el hecho que sepas tocar flauta para poder gobernar no es elemental. Entonces, ¿para pues, qué lo pone en su currículum, pues? Porque es verdad, pues. Se ha tenido bueno, que- pues también pone que con eres la música a otra aficionado. parte, Con literalmente. la música. Eso yo voy a poner que soy aficionado al billar y que soy hincha del... No, Bueno, pues, pero eso está no se bien, pone. de eso te ha servido para congresista, Eso no se pone. ¿sabes cómo tirar la carambola? Tú, eso te ha servido. Bueno, la otra Hay un candidata... ejemplo- Sí, perdón. No, inocuo nomás, pero acá la campaña está dura. La otra candidata que se ha presentado hoy día y que ha dicho varias cosas que podemos comentar es Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio, cuya mayor aspiración es cambiar la Constitución porque ella dice que la Constitución que nos rige actualmente es corrupta. Vamos a escucharla. Si hoy tenemos en carrera electoral un partido político que reivindica a un expresidente que está preso por corrupción, si tenemos una candidata presidencial, hay que decirlo, que no tuvo reparos en estudiar financiada por la corrupción, que tiene varios congresistas investigados por corrupción, por lavado de activos, una muy recientemente condenada por enriquecimiento ilícito. ¿Cómo no desmoralizarse si otro candidato en su gobierno indultó narcotraficantes y delincuentes por cientos, gratuitamente, generosamente? Por favor. ¿Cómo no desmoralizarse si otro candidato repartió plata como cancha para ganar votos en Trujillo? Plata, ojo, que no era suya, plata que era de todos los contribuyentes. Perdónenme que empiece por ahí, por llamar corruptos a los corruptos, aunque vistan saco y corbata, aunque lideren las encuestas de intención de voto, aunque lideren grandes gremios empresariales. Esa es la primera condición indispensable para combatir verdaderamente esta lacra. Tiene que haber firmeza. Y nosotros en el Frente Amplio sí queremos que las cosas cambien, en serio. Sí. Y fueron sus primeras palabras. De frente a la yugular. Bueno, yo lo que creo es que ahí sí hay la típica posición de los partidos de izquierda que tratan de sacar un poco el pescuezo del hundimiento en el que se encuentran a ver si logran algo, pero la verdad es que eso está más muerto que acabo de escuchar a Sergio Tejada que ya ni va a la reelección. Ellos cada vez que tienen una discrepancia, ¿no? Cualquier discrepancia, por mínima que sea, no color azul, no, ese es celeste, se reparten en dos partidos, dos organizaciones, y cada una se siente dueña de los intereses populares. La señora Verónica Mendoza, como congresista, no la recuerdo más que en uno que otro discurso, nada más. O sea, nunca le he visto ser una buena congresista, una persona que hable y proponga. Más bien, lo que recuerdo es que estuvo participando en este tema de engañar a la comunidad de Espinar con el cuento de que había baño de mercurio, que los contaminaban para tirarse abajo la inversión de Xtrat allá en Espinar. Y eso fue algo en el que hubo responsabilidad por ese tipo de engaño, pues la izquierda jamás asumirá ese tipo de cosas. La verdad es que me parece que las propuestas son solamente confrontacionales para
tratar de buscar una suerte de debate con posiciones como la nuestra, y no me parece que sea pertinente estar cayendo en ese juego, y me parece que las palabras que ellos esgrimen no tienen un fondo. Ahora, en el tema constitucional, nosotros principistamente también consideramos que la Constitución actual carece pues de una legitimidad de origen. Sin embargo, también como políticos sabemos perfectamente que los procesos constitucionales son procesos de consenso nacional. Son procesos en los que tiene que haber un contrato social entre todas las fuerzas. Entonces, si yo puedo pensar que esta Constitución carece de legitimidad, lo mismo pasaba con la del 33, pero no existe un consenso nacional, al contrario, más bien hay un consenso que la respalda tácitamente, no existe un consenso nacional para cambiarla. Quizá en partes, cosas, así como esto que estamos hablando, el tema de la... Pero volver a un esquema distinto, desafortunadamente no existe, y entonces nosotros tenemos que adaptarnos a eso y hacer que lo que existe en estos momentos se convierta en una herramienta democrática, porque al fin y al cabo son textos, y esos textos lo que hay que hacer es adecuarlos al sistema democrático. Y lo que hay que tener en cuenta es que cambiar la Constitución no va a cambiar la realidad, ¿no? Entonces, si hay cosas que la Constitución debe cambiarse, como de hecho hemos cambiado en el actual Congreso, hay mecanismos establecidos para poder cambiarlas, se podrán cambiar específicamente. Pero entrar a un debate que el país se paralice un año en hacer una nueva Constitución, realmente me parece que es un esfuerzo innecesario. Hay otras cosas mucho más importantes como es reactivar la economía, luchar contra la pobreza, que eso sí nos debe quitar el tiempo, ¿no? Vamos con más intervenciones. Solamente pusimos una, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner las otras presentaciones de la candidata Verónica Mendoza. Nunca más un país con una política de indultos a narcotraficantes que pagan por ello. Nunca más un país con partidos, con sendos congresistas, sendos militantes acusados de narcotráfico, de lavado de activos, de corrupción. Eso ya no lo podemos seguir permitiendo. No podemos seguir tapándonos los ojos ante esa realidad que nos está carcomiendo como ese cáncer que le hace tanto daño a nuestro país. Congresista Mulder. Bueno, ya siempre lo he dicho acá, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces no se convierte en verdad, por más que practiquen pues la política de miente, miente que algo queda. He repetido 1 y 1000 veces que no han habido indultos a narcotraficantes. Fueron conmutaciones. Las conmutaciones son derechos de los reclusos que trabajan, y de los que fueron condenados por narcotráfico a comienzos del año 2000, 99, 98, tuvieron una ventana que les permitió hacer redención de pena. Y justo tocaba más o menos en el gobierno de Alan García, que cumplían con los 2/3 de su pena, y por eso es que procedieron a mecanismos de conmutación. Eso se había eliminado en el año 2001 por la propia acción del Congreso Democrático con el voto nuestro, pero esa ventana les ha permitido al cabo de los 8 o 10 años solicitar esas conmutaciones. Entonces, claro, nuestros enemigos lo han convertido en un tema de corrupción, etcétera. Los funcionarios están procesados. Hay un caso de corrupción. Uno de corrupción. Ahora se habla de miles de narcotraficantes que han salido. Se repite 1 y 1000 veces ese tema. Pero en fin, ya nosotros no nos cansaremos de esclarecerlo, porque ellos tampoco se cansarán de mencionarlo. Y lo mencionarán una y otra vez, sabiendo de que es una manera fascista de decir las cosas. Y por eso reitero, lo que pueda decir la señora Mendoza, que ha sido una congresista bien mediocre, incluso de mediocre trabajo, no tiene, pues, o sea, eso de ser candidata, pero ¿qué pretensiones? ¿Creer que puede esa señora manejar el país? No tiene ninguna experiencia, ninguna capacidad, y cuando tú has tenido la ocasión de demostrar en el Congreso de la República su calidad, o sea, no te jalá de todas maneras. ¿Usted tiene la misma impresión sobre Verónica Mendoza como congresista que congresista Mulder? Yo no voy a poner a calificarme a los colegas de si son buenos o malos congresistas, pero lo que sí me llama la atención es la ausencia de propuestas, porque se ha dedicado a criticar a sus adversarios, pero no la he visto muy propositiva. Y lo que nos interesa saber de los candidatos presidenciales es qué cosas van a hacer, ¿no?, para poder combatir con un tema como es la corrupción, que de acuerdo a Naciones Unidas, por ejemplo, en el mundo mueren 140.000 niños al año como consecuencia de malos servicios de salud y consecuencia de la corrupción. Así que el tema de la corrupción es grave, mata gente, y nos interesaría saber qué opina una candidata presidencial y qué piensa hacer una candidata presidencial para luchar contra la corrupción, porque no he visto muchas propuestas, ¿no? Bueno, y hablando de propuestas, no tenemos acá los bytes, me imagino que por un tema de tiempo, porque acaban de hacer sus presentaciones tanto Alan García como Pedro Pablo Kuczynski. De repente los dos brevemente pueden decirnos cuáles son sus propuestas para luchar contra la corrupción. Sí, nosotros proponemos reformar
el sistema de elección de los delegados del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Porque no se olvide que el tema de la corrupción es que cuando se atrapa... Hacer una modificación en la Constitución, sí, entonces. Sí, porque estamos dándonos cuenta de que no llegan los que deben llegar Pero ¿quiénes son, no? ¿Cómo? Sí. Entonces, eso hay que reformarlo. Y eso va a ayudar... Tarea dura, ¿no? En el Congreso, pero los cambios constitucionales son difíciles. Sí, pero creo que hay consenso, en que algo hay que hacer con el Consejo de Magistratura, ¿no? Y eso va a ayudar para mejorar también la calidad de los jueces posteriormente. Y de esa manera poder tener una lucha más efectiva. El tema de la UIF ya lo hemos mencionado. El tema de buscar de crear un organismo que tenga parte de las funciones de la Contraloría, parte de la Procuraduría Anticorrupción, parte de la misma UIF, y cuyo jefe sea alguien que tenga responsabilidad política, alguien que se le conozca, que se le haya ratificado en el Congreso, que se le pueda pedir explicaciones y que además sepa que su nombre se arriesga si es que la persona esta no tiene éxito o si es utilizada para fines políticos, como hemos visto que usó el SIN a toda la información financiera de sus adversarios. Entonces, eso se llama elevar el nivel de la lucha contra la corrupción, que creo que es necesario a los niveles que ha llegado el país, ¿no? ¿Qué nos cuenta sobre lo que ha propuesto Alan García? Alan García ha propuesto esencialmente un mecanismo de fiscalización efectivo, directo y preciso del Poder Judicial, que es en donde se debate el tema sustantivo de la lucha contra la corrupción. El Poder Judicial? Se tiene que trasladar a la sociedad dentro de los parámetros constitucionales, porque se establece de que la administración de justicia emana del pueblo. Y entonces ahí viene lo del Consejo de la Magistratura, en el sentido de que sí tiene que haber una reforma técnica, pero al mismo tiempo tienen que haber veedurías importantes, ciudadanas a nivel nacional, que tengan capacidad de poder intervenir en los procesos judiciales, no para modificarlos, sino para fiscalizarlos. O sea, al Poder Judicial nadie lo fiscaliza, ese es el tema. Supuestamente el Congreso de la República hace una fiscalización de la conducta, pero no hace una fiscalización de lo que resuelven los jueces. O sea, tipo una OSMA, pero ciudadana. Ciudadana, algo así, con veedurías ciudadanas a nivel nacional que permita que, bueno, hay millones de casos, pero es evidente que no se van a poder ver cada uno, pero se va a hacer mecanismos muestrales que permitan que determinado número de casos aleatoriamente pasen a una veeduría y se establezcan ahí sanciones para los jueces y fiscales que cometen actos de corrupción, que es lo más común. Y como los jueces y fiscales además no están sometidos a una veeduría periodística, o sea, la prensa no tiene pues acceso tampoco, nadie tiene, ni los parlamentarios, la prensa Las no tiene denuncias acceso. que no llegan. Entonces nomás, llega ¿cierto? nada más porque a veces la persona afectada lo suelta, pero miles de millones de casos en los que hay casos de corrupción de las más deleznables y sin embargo no pasa nada, ¿no? Y el propio Poder Judicial en fiscalizarse a sí mismo no funciona. Ese es uno de los esquemas. El otro, por ejemplo, es hacer que el Estado mismo sea un Estado, como ha señalado, y hay una coincidencia, mucho más abierto, mucho más transparente. Se ha hablado incluso de la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de levantamiento tácito de secreto bancario de todos los funcionarios públicos, para efectos de que el que quiere ser funcionario público, ahí está su secreto bancario, transparente. Tenemos que ir a una pausa, pero antes de eso vamos a ver un pequeño video sobre un encuentro que tuvieron los candidatos de nuestros dos invitados hoy día aquí presentes. Tras bambalinas. Permiso. A ver, vamos a escuchar. Estamos esperando. Hello. ¿Así? Qué bueno. Muy bien. Está todo pintado, preparado para la grilla. ¿Te gusta? Chao. Hola. ¿Y usted? Killer Violeta, no. ¿A usted es el célebre Killer Violeta? Un placer. Va a ganar en popularidad. Chao. Hello, ¿Cómo le voy a decir hello? ¿Ah? Para estar más Para entenderse. mimetizado con él, pues, ¿no? Ahora pronunció muy bien, ¿cómo se llama? Accountability, algo así, PPK. ¿Pero qué tiene de malo? Nada, Es una extraordinaria un pronunciación en eximio inglés. angloparlante. ¿Es cierto? Debería aprender quechua como Mauricio. Está muy bien. Está muy bien. Bien, vamos a la pausa y regresamos con César Acuña y su intento de retroceder a propósito de lo que dijo ¿Y ayer. no estuvo? No estuvo en el foro de hoy día, pero aparte de eso, ha estado en Breña en unas actividades proselitistas y ha tratado de retroceder a propósito de eso de controlar precios de alimentos y del tipo de cambio
que hizo recordar algunas de las peores pesadillas del gobierno del 85 al 90, y sobre todo eso vamos a conversar también con nuestros invitados. El señor César Acuña dijo anoche en el programa con Enrique Castillo, Agenda Política, que se debe controlar el precio de los alimentos y el dólar. Pero hoy en uno de los recorridos que hizo, creo que en uno de los mercados, parece que retrocedió. No le gustó tanto porque, claro, le dio una andalada, críticas de todos críticas, lados, ¿no es cierto? Y todo el mundo comenzó a recordar precisamente el primer gobierno de Alan García. Entonces, vamos a escuchar primero qué fue lo que dijo el señor Acuña aquí en Canal N. El primer gobierno de Alan García. Tiene que haber un acto regulador. ¿Del tipo de cambio? Tipo de cambio, claro. Mira, y va a depender mucho cómo es que el tipo de cambio varía en función de las exportaciones. Mira, ¿por qué el tipo de cambio estamos como está? Mira, el gran error de tener casi un solo mercado. ¿Por qué estamos como estamos? Porque nos hemos acostumbrado a exportar solamente a la China, y ahorita tenemos que buscar más mercados. ¿Usted cree que el BCR debería controlar el tipo de cambio para que no como se baje? Constitucionalmente es el BCR y bueno, hay que seguir con eso, ¿no? Pero debería controlar el tipo de cambio. Pero claro que sí. ¿Debería controlarse algunos precios de productos como alimentos, combustibles, tarifas de servicios públicos, pensiones escolares? ¿Debe haber control de precios? Tenemos que nosotros controlar de tal manera que el beneficiado, que es el pueblo, no se agobie día a día sabiendo que hoy día es un precio, menos otro precio, y por lo tanto ahí está el Estado peruano, pues, ¿no? un tanto regulador, ¿no? O sea, un tanto regulador. ¿Ah? Bueno, sería bueno proponer también que se regule el precio de las pensiones estudiantiles en la Universidad César Vallejo, ¿no? ¿Por qué no la ponemos a 10 soles nomás? Pues para que el pueblo pueda beneficiarse. Los padres de familia estarían contentos, Viendo seguro. las utilidades de los dueños. Sería estupendo, ¿no? Y regulemos los 88 millones de utilidades que cobra, que le ceden sus socios, entonces también pues, le pongamos 8 soles. Pero lo que nada más en vez de es 88. impresionante que es cuando un candidato a la presidencia no sepa que las tarifas públicas ya están reguladas. Ya existe el SUNAS que regula la tarifa de agua, o Sinermin, que lo que es las tarifas de luz, el tipo de cambio, inclusive el tipo de cambio, no es un tipo de cambio libre el que tenemos en el Perú. Flotación sucia. Es lo que se llama la flotación sucia. Sí. Entonces, si un candidato presidencial no sabe pero y que encima eso ya quiere existe, controlar los precios de los alimentos. que eso eso así- de ahí, desde la época del Imperio Romano, ya se sabe lo que ocurre. Trataban de combatir la inflación con ese tipo de medidas y lo que produce es escasez. y quiebra, cola. hace quebrar al agricultor y por lo tanto ya Y no hay más más inflación ya no hay alimentos Sí, para sí. nada y tenemos que importar hasta arroz, huevos. todo, Antes ¿no? en el Perú se creía que se podía cambiar por los decretos. Claro, ustedes solamente se acuerdan el primer gobierno aprista, ¿no? O sea, y el gobierno de Velasco no controlaba precios. Es inolvidable. El gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has olvidado del gobierno de Velasco? No me he olvidado. Esa fue una dictadura. Me permito, Sí, claro. me permito recordar que las dictaduras no hay que olvidarlas. No hay que Y el primer gobierno de Belaúnde no controlaba el precio del pan, de la gasolina. ¿Acaso Belaúnde no tuvo una crisis En el segundo gobierno también. en el primer gobierno, además, Sí. una crisis política porque devaluó el sol? Así Ya, es. pues Después entonces, dijo no, que el le primer había gobierno dicho que no iba a aprista, el gobierno devaluar. aprista. Sí. En realidad, en esa época, todo el mundo creía que se podía decretar los precios por decreto. La verdad, el precio del pan, el precio de la carne. Y claro, venía la especulación, venía el acaparamiento, se modificó el Código Penal N veces para meter el tema del delito de acaparamiento, etcétera. Bueno, era una tendencia. Eso cambia a partir de los 90. Y a partir de los 90 se deja flotar y entonces la economía funciona en ese esquema. Entonces, claro, primer gobierno aprista, como si no hubiese habido un segundo gobierno aprista, que es mucho más reciente y que debería estar mucho más en el recuerdo de la gente que siempre le gusta recordar solamente el pasado del Pero APRA, ¿no? Acuña habló sobre eso, pues, no habló sobre el segundo exitoso. Por eso, a él le estoy gobierno del señor García. respondiendo, ¿Está a él mejor? le estoy respondiendo. Pero la verdad es que todavía Acuña. existen precios controlados en la Hay economía, algunos, como claro. la sola existencia del sueldo mínimo es Sí. un precio Es un controlado, precio porque controlado. es el precio del trabajo. O sea, sí hay todavía, Sí. pero eso de Y se aumentar puede, la sí, regulación claro. es un tema que no Ahora, funciona en la economía. si supuestamente esto ya está regulado, un poquito, así como ha dicho el propio señor Acuña en el programa anoche en Canal N, vamos a ver qué es lo que dijo ahora, luego que por supuesto comenzaron a criticarlo duramente. Escuchemos.
Yo he dicho, revisen bien la grabación. Y he dicho que en el gobierno de Alianza para el Progreso vamos a defender los derechos del consumidor. Y quien consume es el pueblo, por lo tanto, hay organismos reguladores que tienen que encargarse de controlar todo lo que significa el consumidor. ¿No se va a controlar los precios entonces? Han entendido mal. ¿No se va a controlar los precios entonces? No, he dicho que el gobierno de César Acuña se va a defender al consumidor, y al hablar del consumidor le estoy diciendo al pueblo. Bueno, lamentablemente saben que con esto de repente... A ver. Ahora, a mí me resulta clarísimo la razón por la cual no fue el evento de hoy día. Fabre vio la entrevista anoche en televisión y le dijo: tú no vayas mañana a Proética porque tú no estás en posición de poder aguantar a un panel que haciéndote preguntas, ¿no? Y prefirió no ir porque además es el estilo de Fabre. Fabre también, cuando Humala era candidato, yo estaba en los debates presidenciales y los candidatos le preguntaban a Humala, porque se le perdía pregunta entre ellos, y Humala no les contestaba y contestaba un rollo preestablecido por indicación de Fabre. Y claro, con la entrevista que dio ayer, obviamente verlo a Acuña enfrentado a un panel de preguntas iba a ser desastroso. Da la impresión de que es un tema que no domina y que respondió, digamos, lo que le pareció sensato en ese momento, y ahora le han dicho tírate para atrás y trata de decir que no dijo lo que dijo, como hace el 99% de los políticos, y a todos les resulta meridianamente claro que en verdad sí lo dijo. Claro. Y eso pero ha demostrado ser bien humilde, ¿no? Porque dice, ustedes no han entendido. Él es el que ha explicado de una manera tan complicada que todos los demás somos unos idiotas que no entendimos nada. Lo mismo con el tema del video de Plata como cancha. No, ese video está editado. Era Plata como cancha para obras. Fuera de acá. Plata como cancha para obras. Lo que pasa es que este señor sabe perfectamente que tiene limitaciones de carácter conceptual y de carácter en su léxico. Y yo te aseguro que no solamente le dijeron no vayas para que no te sometas a un panel, sino que incluso mejor ni lea, porque a la hora de ponerte a leer, tampoco puede. O sea, tampoco puede. Pero eso no se sostiene en el tiempo, 2 meses y medio más de campaña, más... Y entonces yo creo que afloran justamente las enormes limitaciones que tiene, que él cree que se pueden suplir con dinero a borbotones, ¿no? O sea, que puede reventar así de plata. Y desafortunadamente hay momentos en que uno cree que sí, que con la plata baila el mono, que billetera mata galán, y que entonces ahí tienes una cantidad de políticos que se han subido al carro. Se ha comprado hasta un rector, no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero se ha comprado un rector, que es una persona que es conocida y todo, pum, lo ha puesto rector. Y a otra persona, que también es una distinguida dama, la ha puesto de gerente general. Eso es por plata, obviamente. ¿Y ustedes tienen la impresión de que le ocurre lo que han comentado algunas personas que han observado las encuestas, que está gozando de un efecto teflón, Acuña, por el momento actual por lo menos? No, lo que pasa es que fue el único candidato prácticamente que tenía una pauta publicitaria fuertísima al aire. Sí. Entonces, cualquier cosa que tú le digas en la noche a un programa periodístico o alguna acusación, se diluye con los 30 spots al día siguiente, donde sale él en su mejor ángulo con una música... Yo no veo esos spots. Bueno, pero estuvieron al aire meses, ¿no? Antes incluso que empezara oficialmente la campaña. Y ahí fue donde empezó a subir. Ya no veo sus spots, los carteles ya los cambió y ahora sí sale él, ¿no? Presidente y no sé qué eslogan. Y lo veo, claro, obviamente, más en entrevistas, para que, me imagino, la gente también sepa, por lo menos, cómo habla, porque no lo veía mucho. Ya no va a salir mucho más Pero la entrevistas. inundación publicitaria no no. combate el descrédito, digamos, si no, la campaña de Fredemo habría sido un éxito en los 90. ¿No? Sin embargo, todo lo que es efecto teflón no se puede medir de una semana a otra. No, por eso decía, digamos, ¿no? El mes que ha pasado. Y lo que dice Carlos tiene razón en el sentido de que él lo que ha tenido es un salto de conocimiento, o sea, pasó a ser desconocido en Lima a ser conocido en Lima, y eso le da un espacio de crecimiento, que es consecuencia de la campaña. O sea, esa campaña de la raza distinta, etcétera, ha sido sola en meses, y es una campaña presidencial. Y los paneles que decía la educación es primero y se ponía de presidente, o otros que ponía felices fiestas, lo que fuera, todos eran campaña presidencial y solo.
sin que el Jurado Nacional de Elecciones diga ni pío. Y ningún otro candidato hacía publicidad. Y los demás candidatos, obviamente, recibiendo todo tipo de oficios de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones impidiendo que puedan hacer publicidad. Y ellos felices, soltando. A lo mejor porque el Jurado Nacional de Elecciones los deja que hierren porque sabe que el otro paga la multa. Pero ¿qué le importa? Eso va a pagar una multa y toda la plata que tiene. Y el jurado dice, déjalo que hierre para hacer dinero propio. Espero que esa no sea la situación, porque deberían haberle aplicado una sanción muy severa a quien estaba corriendo en contra de la ley en una campaña en solitario. Muy bien, antes de cerrar o antes de ir a la pausa, tenemos alguna caricatura que vamos a compartir con ustedes. A ver, aquí Carlín. dice Keiko Fujimori, practicamos la renovación. Los que se van a la cana intercambian camiseta con los que vienen. Cambio de camiseta. Esa es la congresista, ¿no? La congresista López. ¿Quién es el señor Mulder? ¿Quién? Carlos La Vida. No digo por lo digo, no. Es gracioso. Aún no tengo candidato para la primera vuelta, pero sí para la segunda. ¿Y quién es? El mal menor. Como siempre faltó ahí, ¿no? Bien, vamos a la pausa y regresamos con lo que ha dicho el colectivo Unión Civil Ya. ¿Qué ha pasado? Le han dado duro, congresista. El colectivo Unión Civil Ya, que en su momento respaldó aquí al congresista Bruce cuando él estaba impulsando la Unión Civil, que no prosperó en el Congreso, ahora ha radicalizado su posición y dice que lo que quiere es el matrimonio igualitario y ha tenido hasta una confrontación, por lo menos con uno de sus representantes por vía, no sé si Facebook, Twitter, el congresista acá. Lo que sostiene la persona que representaba a Unión Civil Ya es que ellos quieren impulsar y les demandan a los candidatos presidenciales que también lo hagan el matrimonio igualitario porque consideran que las personas homosexuales no son ciudadanos a medias y que en consecuencia no tienen derechos a medias, quieren tener todos los derechos igual que cualquier otro matrimonio ciudadano. Es decir, poderse casar y adoptar también. Sí, también. Pues bien, ¿qué ha pasado a ese propósito? Y creo que esto tiene que ver con la posición de Pedro Pablo Kuczynski, que dijo que él está a favor del reconocimiento patrimonial, pero no del matrimonio, en donde no se deslinda muy claramente si lo que él respalda se parece más a la Unión Solidaria o a la Unión Civil. Bueno, pero para dejar en claro lo segundo, nosotros respaldamos la unión civil no matrimonial, que fue el proyecto de ley. Que es algo más de lo patrimonial. Así es. Pero de eso, ese más no lo ha mencionado Eso está explícito en blanco y negro en nuestro plan de gobierno. A ver, ¿cómo se llama para no enredarnos? Unión civil no matrimonial, que es el proyecto de ley que Mauricio también firmó, respaldando y no se va a echar para atrás, Kuczynski, como vamos a reducir ministerios, no vamos a reducir. Está por escrito en el plan de gobierno. Ahora, el colectivo Unión Civil es un colectivo de unas chicas con mucho entusiasmo formaron. Son chicas que tienen una posición de izquierda a mucha honra y totalmente respetable, que apoyaron esto. Claro, ahora la candidata que representa a la izquierda, Verónica Mendoza, ella propone matrimonio igualitario, entonces estas chicas han decidido también respaldar y proponer matrimonio igualitario, y yo la respeto y creo que queremos lo mismo con distintas estrategias, nada más. Me parece que los países no cambian a trompicones, sino los procesos se dan de manera gradual. Fíjate, en Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes muy duras contra la discriminación y el racismo. Sin embargo, vemos todos los meses policías matando negros. O sea, acá lo que se trata es que la sociedad, las personas que constituyen la sociedad, los distintos entes de la sociedad, cambien su mentalidad. Pero usted cree en el matrimonio igualitario. Yo creo que el debate que se está haciendo ayuda para que la gente cambie esos valores y entienda que tú no puedes discriminar a nadie ni por el color de su piel, ni por su religión, ni por su filosofía política, ni su orientación sexual. Es discriminación el que se llame matrimonio, unión civil patrimonial y no matrimonio. Mira, la unión civil reconoce los derechos, que son muy parecidos a los derechos que tienen los heterosexuales, con la excepción de la adopción,
y reconoce el parentesco, te genera un nuevo estado civil, ¿no? Entonces, el Estado te reconoce como familia y te reconoce los derechos. Me parece que es un avance importantísimo. Ya, pero es un avance. Usted, sin embargo, está convencido de que hay que aspirar al matrimonio igualitario y eventualmente a la adopción también, Yo ¿o no? pienso que las sociedades tienen que ir avanzando de a pocos y que el gran avance es el avance que se da en la mente de la gente. Y eso no se hace de la noche a la mañana. No, eso lo hemos entendido. Yo lo estoy preguntando por su convicción íntima al respecto, porque el avance se da, digamos, hay gente que ya está pensando de una manera y gente que todavía no está pensando de esa manera. Yo le pregunto, ¿usted se ubica en cuál de estas? Yo pienso que en algún momento el Perú efectivamente llegaremos todos a la convicción de que tenemos que tener los mismos derechos y que eso se vaya dando poco a poco. Kuczynski, en cambio, piensa todavía que esto no ha llegado a su maduración. Kuczynski lo ha puesto en su plan de gobierno. Explícitamente está la unión civil y matrimonial. Nosotros creemos en la unión civil. Y no solo patrimonial, porque también la unión civil que discutimos en el Parlamento tenía determinados derechos que vinculaban a una persona de la pareja en forma más precisa que a otras personas del entorno familiar de una persona. Pero creemos que en toda plataforma social en la que se reclaman cosas, siempre hay alguien que quiere ser más radical que otro, porque cree que eso le va a dar más tribuna, más espacio, o por último porque creen que esa es la única manera, o sea, ir al todo o nada, y no saben, como dice Carlos, que bueno, todo en la vida pues tiene su gradualidad, ¿no? Ahora, yo creo que ese es un primer tema. Un segundo es que en estas cosas sí tiene que haber más consensos. Y la discusión nacional tiene que llevar a que se pueda ir avanzando, si es que hay consenso, en sectores que están muy en contra incluso de la unión civil. Y esos sectores son sectores también absolutamente respetables. Y tercero es que el tema del matrimonio ya es un tema distinto. Yo entiendo que en sociedades que tienen democracias mucho más avanzadas, cuajadas, que tienen siglos, esto se ha internalizado mucho más, pero en el Perú todavía estamos en un proceso democrático de formación y digamos, estructura ciudadana que no puede llevar en estos momentos a que esa sea la discusión. Y creo que ahí sí nosotros no tenemos una posición favorable. Este será un tema que sin duda sí tiene que estar presente en el debate electoral. Y creo que los partidos tienen que empezar a asumir compromisos para que el nuevo Congreso verá si tiene consensos suficientes como para ir acometiendo temas como este. Ahora, o como el del aborto terapéutico, que es otro tema que también está ahí en el candelero para cualquier discusión. No, el aborto por violación. El terapéutico. Perdón, el terapéutico y por violación. Y el reglamento terapéutico está limitado. El terapéutico está limitado y el aborto por violación. Okay. Y una consulta, pero usted empezó diciendo, nosotros creemos en la unión civil, no solo patrimonial. ¿A qué se refiere? No, es que hay también otro tipo de derechos no patrimoniales que vinculan a la pareja. Es la misma propuesta. Sí, es la misma que defendimos. Derecho a visita a los hospitales, a las cárceles. Bueno, sí, claro, ellos apoyaron. Claro. Nosotros hemos apoyado ese proyecto. Okay, ya. O sea, ¿Y el PPC está de acuerdo con ese...? Bueno, el PPC decretó libertad de voto y entiendo que habían un congresista que estuvo a favor, pero no era miembro de la comisión. Pero bueno, Eguren era presidente de la comisión y yo estaba en contra. En esto, por lo general, los partidos no asumen posición. En el caso nuestro, hemos debatido el tema en dirección política y sí ha habido un consenso en la dirección política. Y el partido, digamos, asumió una responsabilidad. Obviamente también tenemos muchos militantes, muchos compañeros que han estado en contra, pero no eran mayoritarios. Si te acuerdas, el único partido que votó en bloque en contra fue el nacionalismo. Fue el nacionalismo. Todos votaron en contra. Mientras los demás partidos, digamos, que se partieron o apoyaron, el nacionalismo votó en bloque en contra. La candidatura que más claramente se ha expresado en contra, bueno, aparte de la de Enano Guerra García en esta coyuntura, ha sido la de Acuña. Acuña ha dicho expresamente que él está en contra de esa idea y además está llevando, por ejemplo, al congresista Rosas en su lista, que ha sido muy elocuente en su... Y el pastor Lai. Pero lleva a Anel Tausen, que ha expresado posiciones contrarias. O sea, ahí está, pues, eso es el sancochado. Pues, y además Acuña, hace un año atrás, se expresó a favor. Entonces, así es. Y ahora ha cambiado. En fin, cada uno tiene derecho a cambiar su punto de vista. Ese 70%, ¿no? Que el hecho reveló que está en contra. Ha marcado ahí la diferencia de las opiniones de algunos candidatos. Pero es que hay que tener principios también.
Y un candidato presidencial tiene que demostrar que es un hombre de principios y tiene que saber persuadir, convencer. La política es el arte de la persuasión. Entonces, si uno simplemente es una veleta que se deja llevar por las tendencias, y eso es lo que yo le he criticado también al fujimorismo, o sea, el viento sopla para allá, me voy para allá, sopla para acá, me voy para acá. Entonces, no hay principios. Y eso es lo que un país necesita, ¿no? Y este tema no es un tema de, digamos, una medida de política económica que de pronto un experto viene y te convence que quizás no es la medida más indicada. Es un tema de valores, es un tema si tú crees realmente que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que no podemos ser discriminados por ninguna razón o índole, como dice el artículo 2 de la Constitución. Y solo para terminar, ¿y por qué no la adopción? Precisamente por este cambio en la mente de muchos peruanos que todavía hay que esperar mucho. Hay una razón científica, la comunidad científica, hay algunos especialistas que dicen que el niño no puede crecer sin una figura materna porque pues, se corre riesgo que no se desarrolle bien. Y hay otros que dicen que no, que basta que tenga cariño y atención, el niño podría crecer. Hasta que ese debate no culmine, hemos decidido no ponernos el día de mañana. Hay consenso de que no pasa nada con el niño que se ha criado por dos padres o dos madres, en ese momento lo propondremos. Muy bien, difícil que el debate termine, sin embargo. Una caricatura y volvemos luego con otro tema. A ver, vamos a ver. Ay, qué buenaza. Ajá. Pero Pablo Kuczynski con su... Guzmán, ¿será? Claro, pues, con Google Chrome y el Explorer. Qué buena. Que representan dos épocas distintas. Espectacular. Andrés ¿Y el iPhone? Pero vamos a la pausa. Súper informado para... Bueno, los que saben de internet. Pues, no, y de política, porque el otro no parece el que parece. Tampoco. No. Vamos a la pausa y volvemos con Cristina Velita, la embajadora de Perú en Francia, amiga, obstetra también. Obstetra también, no sé si de ella, pero obstetra de profesión. De profesión, ¿no? Y las cuentas bancarias, las agendas, ya nos hemos olvidado de eso. Vamos a volver. Poder presentó un informe en donde da cuenta que el Ministerio Público está investigando las cuentas de la embajadora encargada, la embajadora del Perú en Francia, ustedes saben, la señora Cristina Velita, esta obstetra, y un banco peruano, donde se registran ingresos por $1.050.871. Y entonces, ¿qué importaría, no es cierto, la plata de esta señora? Pero aparece en reiteradas oportunidades en una de las famosas agendas de Nadine Heredia. Y al costadito hay motos como de $8.000. Y tiene una relación de amistad con hay una relación que se conocían incluso cuando fue destacado el señor Ollanta-Humala, creo, a Francia, ¿no? Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros ha elaborado un informe en el que cuenta de operaciones sospechosas, dice, con relación a estos depósitos. Sobre todo porque la plata entraba a estas cuentas, eran 4 cuentas, y salía rápidamente, ¿no? Las retiraban rápidamente. Entonces, el programa Cuarto Poder se contactó con la señora Velita y ella negó que existieran tales cuentas. Se mostró un tanto sorprendida. ¿Tenemos el byte? ¿Tenemos tiempo de poner el byte de la señora Velita? ¿Su descargo? Sí, vamos a escucharla. Están completamente falsos los datos que le han dado. Yo jamás he tenido esa cantidad de dinero en BCP. Justamente he pedido a la BCP el estado de mi cuenta bancaria y los tengo todos legales dados por atestación de la BCP. De BCP me dice. Banco de Crédito del Perú. Ah, de Perú. Nunca he tenido esa plata, $1 millón, jamás. Simplemente para... Bueno, ¿qué dicen acá? Es una situación bastante fea la que se ve aquí, porque estamos hablando de $1 millón de dólares en una cuenta, y ella lo que ha dicho es que nunca ha tenido esa plata junta. Pero esa no ha sido el reportaje, es que habría circulado. Sumado lo que se fue depositando. En ingresos y salidas como $1 millón de dólares. Y además tengo entendido que esto es consecuencia de una nota de la Superintendencia de Banca y Seguros. Sí, digamos, no es una elaboración periodística. Así que creo que este es el primer capítulo de otro libro que va a dar todavía mucho que hablar en los próximos días, ¿no? Bueno, las agendas en esto son bastante ilustrativas. Primero, que las agendas fueron escritas por Nadine Heredia, reconocimiento propio, tardío pero propio. Segundo, ahí mencionada 3 o 4 veces.
cuenta Christie, en una de las agendas, en la más pequeña, en donde se hace relatos de viajes y en donde hay anotaciones del propio Ollantumala, se menciona también informes de Christie y se ponen montos de $8.000, 8.000 euros y dinero que en ese momento estaban necesitando porque se iban a Basilea. Y en Basilea, la hermana Ibosca iba a ver también lo mismo, pero ya en el lado suizo. Entonces, yo creo que esos antecedentes explican el resultado del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ella podrá decir, no tengo nada, pero la UIF no va a inventar, pues. O sea, obviamente si encuentra, no puede inventar, salvo pues que sea un anónimo exacto y aparezca otra persona, yo me llamo igual y soy la misma. Eso es imposible. Entonces ahí va a tener que haber una explicación. Por lo general las personas que son cogidas en ese caso así infraganti terminan con la negación absoluta para ver si, aunque sea, pues, o sea, niega y genera la duda. ¿Y esta plata qué será? Porque digamos, $1 millón de dólares, Es no es que sea blanqueo. o sea, pero tendría que haber sido, no sé, pues 50, 100, o es $1 millón por aquí, otro millón por acá. Porque hasta ahora conocemos que cuatro nombres, digamos, con quienes podría haber hecho la ruletea del dinero, ¿no? Que es ella, la amiga, ¿no es cierto?, la madre y por ahí el hermano con las cuentas durante la campaña del 2006, ¿no? Ya, pero y eso que no sabemos lo que hay en Francia, lo que hay en Suiza, porque eso es otro cantar, ¿no es cierto? Así que no, es eso, porque es una de las maneras típicas del delito de lavado de activos es lo que se llama el pitufeo. O sea, tú no pones todo en una sola canasta. Vas así separando para llamar menos la atención. Pero a veces tienes tanto que crees que $1 millón no llama tanto la atención y entonces lo vas poniendo por ahí. Y eso sucede, pues, porque pierden un poco la noción de la realidad y cubrir es bien complicado. Y además, la información es que es $1 millón que se ha movido en 5 años. O sea, que puede haber sido de 100.000, 50.000, 200.000. Y lo han estado haciendo con distintas personas. Digamos que... Ahora conocemos a esta. No han tenido la suerte de tener un Maiman, digamos, que ese sí, una sola operación podía mover mucho más plata. Pero lo han hecho pues... No tenían una amiga tan millonaria. Un pata tan buena gente, ¿no? Que te regaló una casa en Casuarinas y unas oficinas de lujo. Muy bien. Listo, muy bien a nuestros Gracias a nuestros invitados, nos tenemos que ir. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos mañana. Chao.